Hola, hola, bienvenidos una vez más a una sierva inexperta de Cristo. El día de hoy concluimos con los temas pendientes. Disculpen que no me había puesto a cuentas con ustedes. También para mencionarles que el concepto de los videos va a cambiar. Quiero compartir más contenido durante la semana y adicional a esto, quiero también compartir referente a distintos temas, pero dentro de la misma semana. Así que ahora en lugar de ser videos de 10, 15, 20 minutos, van a ser videos muy cortos de 1 a 3 minutos a lo máximo. Les pido que estén orando por esta sierva inexperta para poder lograrlo, ya que es algo un poquito difícil y siempre porque sé que mis palabras terminan ganándome. Que pueda ser prudente y dominar mi lengua y ser concisa con el tema que quiero hablar. El día de hoy vamos a hablar acerca del alumbramiento. Y por lo mismo tengo mis notas para no estarme perdiendo y estar cambiando de tema cada rato. El primero de estos temas que quiero compartir con ustedes del alumbramiento, referente al tema de mi prematuro y yo, es que no te cierres a la idea de una cesárea o de un parto natural. Yo sé que puede sonar ilógico, pero hay mujeres que prefieren una cesárea que un parto natural, aunque la recuperación es mucho más rápida por un parto. Sin embargo, a veces sus planes cambian y terminan teniendo un parto en lugar de una cesárea y viceversa. En mi punto yo quería que fuese un parto natural y terminó siendo una cesárea de emergencia. De esta manera yo no podía evitar la cesárea a cualquier lado que mirase. Para eso quiero compartirles dos versículos. El primero está en Proverbios 26:16. El día de hoy estoy utilizando la Biblia Reina Valera de Arcoiris. Es, como ya les comentaba, una de mis favoritas. Proverbios 26, versículo 16. Y dice, en el nombre de Jesús, en su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Para esto, ¿por qué utilicé esta cita? Porque yo al principio decía, yo no voy a tener una cesárea, no quiero estudiar nada que tenga que ver con la cesárea porque yo no voy a pasar por eso. El hecho de tener una cesárea de emergencia y no estar preparada para nada en ello, yo ya sabía la teoría por lo que había estudiado de enfermería, pero no es lo mismo la teoría que la práctica y no es lo mismo la práctica que en tu propio cuerpo. Así que cuando yo me enfrenté a esto era algo demasiado nuevo para mí, no tenía la menor idea de cómo iba a reaccionar mi cuerpo a esto porque jamás había pasado por una cirugía, aunque ya conocía los métodos, vuelvo por lo de enfermería. Aún así no sabía cómo yo iba a reaccionar ante esto. Y los cuidados pues los sabía como enfermera, pero no sabía sujetarme a ellos como una paciente común. Entonces, por lo tanto, esto me llevó a entorpecer mi proceso de curación en el sentido de que yo no respeté los cuidados que debía tener. Es más fácil para mí decir estos consejos que llevarlos a cabo en mí. Por eso yo comparto estas inexperiencias de esta sierva inexperta de Cristo. Por eso dice el perezoso, no, yo mejor te aconsejo para que tú lo hagas en lugar de yo hacerlo. Por esto, yo te animo a que no te cierres a la idea de una cesárea o de un parto, sino que le entregues esto a la voluntad del Señor y recuerdas que su voluntad es buena y agradable, como nos lo dice en el libro de Romanos. Así que a través de esto, que tú te informes de ambas cosas, tanto de cómo funciona todo un parto y cómo funciona una cesárea. Pueden llegar a ser traumáticas a veces los videos o la información que te llegan a dar, pero cuando llegues al momento no te sentirás en blanco, digámoslo así, como que no sabes qué es lo que está pasando a tu alrededor. Ya sabrás qué es lo que te viene y lo que te acontece, qué es lo que van a hacer con tu cuerpo y adicional a ello, cómo va a ser el proceso de recuperación, qué cuidados debes tener y esta clase de cosas. Así que yo te animo a que, como dice el Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia prudencia, sino que descanses en la sabiduría del Señor. Así que ese es el primero de los consejos para tu alumbramiento. No te cierres a una cesárea o a un parto. Busca información de ambas cosas y está en paz en tu alma sabiendo que la voluntad del Señor es mejor que la nuestra. Respiraciones. En mi punto, en la ciudad donde yo vivo, no dieron una clase de respiraciones como tal por parte de la institución pública y pues por parte de la privada mucho menos. Así que me recomendaron hacer yoga. Como cristiana yo no comparto ninguna convicción con el yoga. Así que por lo tanto cuando yo fui con esta maestra o coach, no sé cómo se les llame,
de yoga, yo le dije, mira, yo no participo en abrir los chakras, en los saludos, en el quemar incienso y esta clase de cosas. Entonces ella me dijo, perfecto, no te preocupes, yo te doy los ejercicios, tú hazlos en tu casa y graba unos videos para saber que lo estás haciendo bien. Entonces yo los hacía, le mostraba, incluso algunas veces llegué a presentar estos enfrente de ella y me decía, ¿vas bien? Continúa así. Y esto me ayudaba con las respiraciones. Las respiraciones de diafragma son diferentes que las respiraciones de pecho. Para los que han estudiado canto, eso también les va a ayudar, porque son diferentes las respiraciones de cabeza, de nariz, de boca, de voz de cuello, de pecho y de diafragma. Entonces yo te animo a que entres a clases de canto, aunque no cantes, o puedas incluso investigar. Ahorita la verdad es que quien no aprende es porque no quiere, porque ya puedes encontrar todo eso. Si no lo tienes en tu ciudad o en tu pueblo, puedes aprenderlo en YouTube, en Facebook, en Instagram. Sobra donde puedas aprender las respiraciones. Las respiraciones, ¿por qué tienen que ser del diafragma? Porque si lo haces con el pecho o con la cabeza, jalas al bebé, lo que hace que sea más tardado tu proceso, sea que tengas parto o sea que tengas cesárea, porque estás jalando al bebé hacia arriba, haciendo que el bebé no vaya hacia donde tiene que ir. Y pese a que sea una cesárea, hay algunas ocasiones que te van a pedir que pujes porque el bebé está muy arriba. En mi punto me lo pidieron porque mi bebé era muy pequeño y se fue hacia arriba, no por mi respiración, sino porque es un mecanismo de defensa también del bebé que no estaba, por así decirlo, tan listo para salir. Y su método fue esconderse, huir de esto. Entonces, a través de las respiraciones y de una ayuda que me dieron, fue que pudieron sacar al bebé. Pero era muy importante las respiraciones cuando me pusieron la epidural, que es esta que te ponen en la espalda, o raquia, son dos diferentes, no es lo mismo. Les voy a platicar de eso más adelante. Pero cuando te apliquen esas, la respiración es muy importante para evitar la mayor cantidad de dolor. Adicional a eso es que te piden que te inclines lo más posible y con la panza pues es difícil. Pero con las respiraciones esto te ayuda a que a través de la respiración tu cuerpo pueda estirarse más, adicional a que el yoga te da una elasticidad bárbara. Así que yo te recomiendo respiraciones, que aprendas esto. Y adicional, si puedes hacer algún ejercicio de estiramientos, esto te va a ayudar. El yoga ayuda mucho a esta clase de cosas. Un hospital privado y un hospital público. La realidad es que yo tenía el plan de tener a mi bebé en un hospital privado. ¿Por qué? La única cosa que yo pedía era que mi esposo estuviera presente y ambos queríamos conocer al bebé, como quien dice, al mismo tiempo. Entonces esto fue lo que nos llevó a nosotros, lo que nos impulsó a querer tener a nuestro bebé en un privado. Pero al final, por las circunstancias en las que todo se prestó, que fue una emergencia, pues tuvo que ser en una institución pública. La realidad es que yo antes me quejaba mucho del IMSS en muchos sentidos y no había tenido ni malas ni buenas experiencias, sino mitad y mitad. Pero cuando yo tengo a mi hijo por parte del IMSS, la verdad es que yo me sentí tremendamente mimada. La verdad es que así de las promesas del Señor en el Salmo 103, que dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Y habla acerca de cómo el Señor es para con nosotros y sus misericordias nos coronan de favores. Entonces, de gracia, está siempre para con nosotros. Y yo lo vi estando en el IMSS. Salud, bebé. Gajes del oficio, disculpen. Yo lo vi estando en este hospital público de parte del IMSS. La verdad es que a mí me mimaron y me trataron como si fuera un hospital privado. A mi esposo y a mi familia pues fue otro rollo, ¿no? Ellos estaban del otro lado de la ventanilla, digámoslo así, y a ellos sí los trataron un poquito feo y no les daban casi nada de información. Pero en cuanto a mí y a mi bebé, nos dieron un trato excepcional. Y mi esposo sí dice, pues sí me agüitaba que no me decían nada y cómo me trataban. Pero sabiendo yo que a ti te estaban tratando bien y que al bebé lo estaban tratando bien y dándole todos los cuidados que ustedes necesitaban, y más porque nos tenían súper mimados a Bob y a mí, dijo, yo no quería más, no puedo pedir más. La verdad sería hasta egoísta llegar a pedir más que te trataran como en un privado y con tantos mimos adentro de un hospital público. Y fue por pura gracia del Señor. Así que de igual manera que la cesárea y que el parto, no te cierres a que sea a fuerzas en un privado o en un público. Si el Señor abre o cierra puertas, es su decisión. Y vuelvo, su voluntad es buena. Descansa en esto, en que su voluntad es buena. No temas a la voluntad del Señor. Yo leyendo Efesios capítulo 1 fue que aprendí que la voluntad del Señor es su beneplácito. Vulgarmente hablando es lo que a Él le da la gana. Y lo que a Él le da la gana es bueno y agradable para con nosotros.
Tanto así que su voluntad es lo que nos trae a nosotros. Su voluntad es lo que lo llevó a la cruz y a la resurrección y al vencer a la muerte y al pecado. Su voluntad es lo que hace que nos ame. Su voluntad es lo que llama a pecadores viles como esta sierva inexperta a ser parte de su pueblo. Así que su voluntad es buena. Por lo tanto, yo te animo a que descanses en su voluntad. Y quiero platicarte ligeramente una historia que nos hizo reír mucho. Una compañera de universidad de mi hermana, que era bastante, pero bastante rica, una de las personas tal vez más ricas de Guadalajara, ella tuvo a su bebé en el hospital de Puerta de Hierro acá en Guadalajara, lo cual es bastantísimamente muy caro. Se complicó y su bebé tuvo que quedar en incubadora, pero no en cualquier clase de incubadora, una incubadora especial. Ella también se complicó, entonces llegan los doctores y hablan con ella, disculpen, y le dicen, te vamos a trasladar a otro hospital. No tiene las instalaciones como las nuestras, pero es mucho mejor que el nuestro y tiene todo lo que tú estás buscando. Se lo pintaron precioso. Y ella la llevan en la ambulancia, se queda dormida y cuando despierta se da cuenta que está en el IMSS, está adentro del Seguro Social. Entonces ella dice, no inventes, es como que me estás diciendo que lo mejor es si yo estoy pagando un hospital carísimo. Y le dicen, sí, pero quien tiene los mejores aparatos de toda la República Mexicana es el IMSS. Así que, pues, es a donde tenemos que enviarte. Y nos dio como mucha gracia esto, ¿no? O sea, ella se fue al hospital más caro pensando que lo caro era lo mejor. Y al final terminó en el IMSS. Y el IMSS, aunque no tiene mejor personal, o sea, que no que no sean capacitados, porque son muy capacitados, pero que a veces son un poquito hoscos o duros en su manera de hablarte, es porque están abrumados de tanto trabajo la mayoría de las veces. Y están altamente capacitados en cuanto a equipamiento. Son de los mejores equipamientos. Imagínate, o sea, equipamientos, perdón. Imagínate la cantidad de millones que se le invierten, tal vez no en sueldos, tal vez no en infraestructura, en las camas, en los cuartos, o incluso en las duchas que son muy feas, pero sí en el equipamiento. Bobby, mi amor, cuidado que te vas a caer. Está bien. La tapa de ese. Desayuna, mi amor. Lo siento, es el oficio. Entonces, sí, yo sé que IMSS pareciera que es una mala opción, pero la verdad es que yo me siento dichosa de contar con ese servicio público que se está pagando con el trabajo de mi esposo. Y la verdad es que puede que, no te den el mejor de los tratos, o sí, en mi caso sí fue así. Y adicional a esto, que tenían todo el equipo que nosotros pudiéramos llegar a necesitar. A la par, contando en esta historia, tengo un primo que su esposa tuvo un bebé casi al mismo tiempo que yo y ella estuvo internada en un hospital en otro estado, que no es el de Jalisco, y fue nada más lo que estuvo en el hospital fueron cerca de 800,000 pesos, más adicional los medicamentos y lo demás que se ocupó llegó casi al 1,5 millones de pesos. Es una locura, yo jamás hubiera podido llegar a pagar esa cantidad de dinero si al fin de cuentas la cosa se hubiera puesto peor. Cuando nosotros tuvimos nuestra emergencia, fuimos con nuestra ginecóloga privada y ella nos dijo, váyanse al seguro porque si algo se complica, al fin de cuentas yo voy a terminar mandándote al seguro y te van a cobrar de todas formas, te voy a tener que cobrar lo del hospital porque a mí me lo van a cobrar. Mejor utilice este dinero en otra cosa. Es una lindura y una chulada mi ginecóloga. Yo doy muchas gracias a ella, aunque ella no es cristiana, yo doy muchas gracias a ella. Fue muy atinada en nuestro embarazo y además en hacer este acto tan hermoso de decir, de todas formas te voy a cobrar, mejor no te cobro y ve y gástate el dinero en otra cosa. Y vaya que se ocupó. Yo no ocupé absolutamente nada en el hospital. Nada más porque quise mimarme fue que compré otro tipo de pañales que eran mucho más cómodos para mí que los que daban en el hospital, pero al fin de cuentas el hospital me otorgaba esos pañales. También tenían pañales de prematuro, que fue algo que a mí me impresionó. Tenían pañales de prematuro para Bob y los otorgaban ellos de manera completamente gratuita. Entonces, bueno, dentro de lo que cubre tu seguro. No tenías que pagar algo adicional que en un privado sí tienes que hacerlo. Entonces yo traje mis propios pañales porque yo así lo preferí, no porque lo necesitara. Y adicional a esto, mi esposo estuvimos una semana y piquito, creo, si no me equivoco, en Guadalajara. Y nosotros no somos de Guadalajara, ni siquiera de esa región cercana tenemos familia, ni parientes, ni nada.
Entonces él tuvo que hospedarse en un hotel, lo que fue bastante caro. Tuvo que pagar sus comidas y también la de su acompañante, que era su hermano, que estuvo apoyándolo en todo este proceso. Y al final, aunque no nos gastamos lo mismo que en un privado, ese dinero sí nos ayudó muchísimo. Y cuando llegamos, como no estábamos preparados a los 7 meses, pues no teníamos todo lo que se necesitaba, como pañales, medicamentos, leche, ropa que le quedara, porque todo le quedaba inmenso y además teníamos muy poca, no teníamos toallas, no teníamos sábanas, no teníamos muchas de las cosas. Y este dinero nos ayudó, en lugar de gastarlo en un privado, lo gastamos cuando llegamos a casa y completamos lo que nos hacía falta. Entonces, no te cierres a la idea de un privado o de un público. Si estás en un privado y todo se presta, gloria al Señor Jesús. Pero si estás en un privado y no se presta y al fin de cuentas tienes que terminar en un público, gloria al Señor porque está teniendo cuidado de ti, de tu cuerpo y de tu bebé y de tu pareja, de tu esposo. Y finalmente, Filipenses 4:6. Filipenses 4:6 dice, en el nombre de Jesús, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Este versículo a nosotros nos fue de mucho ánimo porque todo se salía de nuestro control. Cuando creíamos que las cosas ya estaban en orden, todo cambiaba, los planes cambiaban radicalmente, como digamos de blanco a negro, así totalmente cambiaban. Y fue que comprendimos que no debemos estar afanosos, sino orando por todo, descansando en la voluntad del Señor, que vuelvo, es buena y agradable. Por lo tanto, yo te animo a que constantemente estés en oración. El siguiente video va a hablar acerca de esto, pero en el Salmo 119, Salmo capítulo 119, versículo 164, dice, 164, dice, 7 veces al día yo te alabo, Señor. Así 7 veces al día por lo menos tú ora al Señor Jesús por tu embarazo, porque salga bien, por cada detalle que a ti se te puede escapar. 7 veces al día. Trae esto durante tu embarazo. Vas a tener por lo menos 9 meses para estar orando cada día por esta clase de cosas. Eso es todo por este video. Toda la gloria a Cristo.